Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo económico y lo financiero. En esta ocasión les voy a hablar de algo que me gusta bastante, es un indicador que me gusta bastante, sobre todo para determinar qué tan complejo está siendo, qué tan eficiente está siendo el mercado. Eh, en los episodios de Desenmascarando las Finanzas voy a hablar en algún punto acerca de la hipótesis de eficiencia del mercado, pero en esencia pues, te dice que el mercado es eficiente y tiene ciertas características, y esa eficiencia del mercado, o por lo menos en la teoría, se supone que existe todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, esto es falso, ¿no? Si el mercado fuera eficiente todo el tiempo, pues no existirían pues, cosas que suceden, por ejemplo, burbujas, no existiría la capacidad de arbitraje en los distintos mercados. Entonces, el mercado muchas veces pierde esa eficiencia, ¿no? Entonces, es bien útil, por lo menos este indicador que vamos a platicar ahorita, es bien útil poder conocer cuándo el mercado está comportándose de manera eficiente y cuándo no, ¿no? Y en ese sentido, si el mercado se comporta de manera eficiente, entonces podríamos aplicar ciertas teorías que utilizan o que tienen como hipótesis que el mercado es eficiente, pero pues cuando el mercado no está comportando de manera eficiente, pues obviamente esas teorías cuya base es la eficiencia del mercado y la racionalidad, pues dejan de servir y dejan de funcionar y aplicarlas es un error que te va a llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, muy grosso modo, el mercado entre más complejo sea, más eficiente es. Ahorita vamos a entrar de lleno un poquito a explicar qué es la complejidad dentro del mercado y qué es la eficiencia. Eh, para eso hay que hablar un poco, bueno, a ver, antes de eso hay que, o vamos a hacer intuitivamente qué se entiende por complejidad. Esto es algo que viene de muchos siglos atrás, pero en esencia lo complejo es, o la complejidad de algo, de lo que sea, se puede medir viendo qué tan largo es la más pequeña de sus descripciones. Si para describir algo, su descripción o las palabras que utilizamos o la descripción que utilizamos es pequeña, entonces esa cosa en cuestión no es compleja. Si entre más palabras y entre más conceptos utilicemos para describir algo, entonces la complejidad va aumentando, ¿no? ¿Cómo podemos medir eso en términos de mercado, ¿no? En términos de el tamaño o la complejidad, o el tamaño de su descripción o la complejidad de su descripción es usando un término o una teoría que se llama estructura fractal, ¿no? O dimensión fractal, ¿no? Los fractales fueron inventados por Mandelbrot. De hecho, si alguna vez se preguntaron en todos estos videos de qué era el cuadro que tengo acá arriba, pues en esencia son fractales de Mandelbrot. Y nos sirve para, de manera matemática, poder medir la complejidad del mercado, ¿no? Es un indicador, y ahorita vamos a ver cómo se construye, pero es un indicador que va de uno a adelante, donde uno significa que el mercado está haciendo, o que la estructura que estamos describiendo es simple, sencilla, ¿no? Es muy fácil de describir, y mientras va creciendo este indicador, pues eso implica que lo que estamos describiendo se va volviendo más complejo, ¿no? Va creciendo en complejidad, ¿no? Entonces, bueno, aplicando, digo, no me voy a meter tan a fondo en temas de fractalidad. Luego en el capítulo de los viernes del libro de la semana les voy a recomendar un libro justo escrito por Mandelbrot para explicar un poquito el tema de la complejidad y de la fractalidad. Todavía no sale, yo creo que en unas semanas más se lo recomendaré, pero bueno, no me voy a meter de lleno. Lo que necesito que entiendan ahorita es que una estructura fractal es una estructura compleja. Si esa fractalidad del mercado se rompe, entonces la complejidad disminuye. Eh, Déjenles presento pantalla aquí, denme un segundo. Entonces, bueno, un fractal en esencia es esto, es
es algo que se va construyendo por iteraciones, ¿no? Por lo menos estos son fractales, digamos que geométricos, se van construyendo con iteraciones, y entre mayor fractalidad, digamos que presente el mercado o lo que estamos describiendo, pues más complejo va a ser, ¿no? Entonces, en términos de un poco más descriptivos de qué es la complejidad en el mercado, ¿no? El mercado lo que busca, o sea, su complejidad aumenta si existe un espectro amplio de inversionistas con diferentes horizontes de inversión. Por ejemplo, un trader de corto plazo, pues va a estar más enfocado en momentum, ¿no? En ver qué es lo que están haciendo los índices, capturar el momentum de los índices, poder comprar y vender, y así hacer utilidad, ¿no? En el corto plazo, ¿no? Al final del día, el trader busca hacer rendimientos de corto plazo buscando momentum. Mientras que un inversionista que está invirtiendo en un fondo de pensiones a 30 años, pues la verdad es que no le importa lo que haga el índice accionario hoy o mañana o la siguiente semana, ¿no? A él lo que le importa es en el largo plazo y su horizonte de inversión es hacia allá. ¿No? Estos son, por ejemplo, dos ejemplos, uno de corto plazo, uno de largo plazo, luego puedes tener medianos plazos, ¿no? Diferentes tipos de escalas de tiempo. Entonces, mientras más opiniones o mientras más horizontes de inversión haya en los inversionistas en el mercado, más complejo va a ser. Si de repente, por alguna razón, todos los inversionistas se centran en un solo tipo de horizonte de inversión, por ejemplo, un día o una semana, entonces el mercado se vuelve sencillo, se le resta complejidad al mercado, ¿no? Y esto es porque, pues al final del día, por lo menos el tema de los horizontes es que pues, los inversionistas pueden interpretar la misma información de formas distintas. Probablemente para el inversionista de largo plazo, la información de corto plazo, pues no le interesa ni siquiera interpretarla, mientras que para el inversionista de corto plazo, pues, es bien importante porque su horizonte de inversión pueden ser minutos o horas o días, ¿no? Entonces, los dos tienen la misma información y la interpretan de manera distinta y eso hace que sus views de mercado o el espectro de inversionistas crezca, y se vuelve el mercado más complejo. Esto implica que pues, un mercado sano es un mercado que es, digamos que, invariable a la escala de tiempo. No importa si te fijas a un día, o a dos, o a tres, o a cinco, o a 20, o a lo que sea, vas a tener diferentes opiniones según el lapso que agarres, ¿no? Como decía, un día, pues igual para el inversionista de largo plazo, la opinión de la información un día pues, no le importa, para el de corto plazo sí, entonces no importa si agarras distintos lapsos, debes tener esa riqueza de opiniones y de inversionistas participando en el mercado, y eso es lo que lo vuelve complejo, y eso es lo que genera una estructura fractal. Si se rompe la estructura fractal, si de repente todo el mundo está pensando lo mismo al mismo tiempo, entonces pues, el mercado se vuelve un mercado simple. Vamos a la siguiente gráfica. Así es como se calcula un índice fractal de una acción o de un índice en general, ¿no? Acuérdense que el índice fractal, el mínimo es uno. Cualquier cosa arriba de uno es porque vas incrementando la complejidad del mercado. Y un índice fractal arriba de 1,5 pues, te implica un mercado complejo, un mercado sano, líquido, eficiente, estable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí no, tampoco me voy a meter a explicarles cómo se hace la fórmula. Estos son los pasos, ¿no? Agarras el precio del día, le sacas los rendimientos log normales. Este scaling factor es el periodo de tiempo en el que te quieres fijar. Generalmente se usan 65 días. Entonces, bueno, hay que hacer los rendimientos logarítmicos en ese lapso. Después los vas escalando, más bien después los vas normalizando utilizando esta fórmula, y después tienes el índice fractal de n días, ¿no? En este caso 65, y lo vas construyendo así. Un ejemplo es este que vemos hacia adelante, en donde pues tienes, por ejemplo, este es Japón versus el mundo, ¿no? Es un índice comparativo de Japón contra el mundo.
y arriba tenemos la dimensión fractal o el índice fractal de este índice que vemos acá abajo, ¿no? Vemos cómo de repente va subiendo en complejidad, ¿no? Aquí el mercado era muy complejo, entonces era un mercado eficiente, y después cae a niveles bajos, ¿no? Abajo del 1.50 el mercado se vuelve poco complejo, ¿no? Hay momentos en los que el mercado se vuelve eficiente, el mercado se vuelve más sencillo, menos complejo. Eficiente, complejo. Digo, eficiente y complejo, sencillo, ¿no? Entonces, lo que te dice un poco la teoría, y esto ya es más entrando en el terreno del análisis técnico, que no me encanta, pero lo que te dice es que cuando la complejidad colapsa, ¿no? Es decir, cuando el índice se va hacia abajo, entonces existe un 2 de 3, 67% de probabilidad de que la tendencia que llevaba el mercado en ese momento se revierta, ¿no? Entonces vemos aquí que la complejidad colapsa, ¿no? Colapsa, y entonces esa tendencia que tenía al alza se revierte y se va para la baja, ¿no? Mismo caso acá, ¿no? La complejidad colapsa, el índice va para abajo, ¿no? Entonces, es un buen indicador, por lo menos histórico, de que una sobresimplificación del mercado hace que las tendencias cambien pues sí, en general cambien. Si hay un mercado alcista, que se vuelva bajista y viceversa, ¿no? Esto al final del día entra un poco en el terreno del análisis técnico. Como digo, no me encanta el análisis técnico. En este canal no van a ver temas de análisis técnico, pero me gusta el concepto de complejidad, ¿no? Me gusta poder ver cuando el mercado se vuelve complejo y cuando se vuelve simple. Y en ese sentido, pues, te ayuda a tomar decisiones de inversión eh, pues, mucho más sensibles respecto a qué modelo puedes usar o no. Si el mercado está siendo complejo, pues igual y puedes usar modelos con mucho mayor tranquilidad, porque una de las hipótesis de esos modelos es justamente el mercado es complejo, es eficiente, es líquido, etcétera, etcétera. Si el mercado se está comportando de una manera no eficiente, entonces hay que tener cuidado con los modelos que estás usando. El corolario de todo esto es que pues, los modelos financieros no siempre funcionan como deben funcionar. Para que un modelo funcione, pues tiene que cumplir sus hipótesis. Y si una de sus hipótesis es que el mercado es eficiente, pues entonces cuando el mercado no es eficiente, el modelo no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues esta te da un poco la idea o un poco la sensibilidad de cuándo usar y cuándo no usar un modelo a través de medir la complejidad del mercado. A ver, el tema tiene muchísima tela para cortar, ¿no? Esto lo expliqué en 10 15 minutos, no sé cuánto vaya del video, pero métanse a verlo, es interesante. Construir el índice, y les vuelvo a poner aquí las fórmulas, construir el índice no es tan fácil. Van haciendo prueba y error, hasta que eventualmente le sale. Entonces, bueno, métanse a programarlo, métanse a verlo, y la verdad es que es bastante útil pues sí, para ver más o menos cómo se está comportando el mercado. Si les gustó, eh, compártanlo, suscríbanse y nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.